Honorables magistrados, estamos en vuestra presencia hoy en representación de la Fuerza Nacional Progresista, partido reconocido conforme a la legislación vigente, que va a terciar, va a participar con candidatos en las próximas elecciones municipales a ser celebradas el 16 de febrero del año 2020. Enterada la Fuerza Nacional Progresista de que la Alianza por la Democracia, otro partido reconocido importante de nuestro país, había intentado una acción de amparo como esta, por las mismas razones que la Fuerza Nacional Progresista está viéndose afectada. Produjo su intervención voluntaria, regularizada en la forma que establece la ley, y está en condiciones de explicarle al tribunal las poderosas razones que le asisten para ello. Lo primero que tenemos que poner delante es la importancia, honorables magistrados, de este momento en la vida democrática nacional. Esta no es una coyuntura cualquiera. Estamos hablando del ejercicio del derecho del sufragio, que es la columna vertebral de la democracia de un país, en este caso la democracia dominicana, que es un derecho fundamental, protegido celosamente por la Constitución, tanto en su fase activa como en su fase pasiva. El derecho del votante, es decir, este es mi candidato, que lo iguala de clases sociales, de oficios, de profesiones. Todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución, en ese acto sagrado de votar. Y también el sufragio pasivo del candidato que recibe ese respaldo popular. Esa es la democracia, ese es el funcionamiento de la democracia. Todo lo que tienda a romper ese ciclo, a enturbiar ese ciclo, a desdibujar el ejercicio de ese derecho sagrado, es un atentado contra la Constitución de la República. Y es un atentado contra la democracia dominicana. Nuestra Constitución protege el derecho y la ley lo regula en su ejercicio. En el presente caso, la ley del régimen electoral no puede ser más diáfanamente clara de cómo se vota y cómo ese voto sagrado del ciudadano es sometido al escrutinio, que es tan importante como el ejercicio del voto. Imaginaos que se vota bien, pero se cuenta mal. No se ejerció el derecho del sufragio, no tuvo efectividad democrática, se vulneró en cualquiera de las cosas. Y peor, si se empieza a vulnerar en las formas que se votan, que es donde está dirigido este amparo, porque se ha producido una decisión absolutamente desafortunada, inconstitucional e ilegal en la resolución de fecha 28 de noviembre, marcada como el número 39/2019 de la Junta Central Electoral, que pretende imponer el voto automatizado, como le llaman, aunque en realidad no es voto automatizado, es voto y escrutinio automatizado en esta resolución.
violando su propia legalidad. No ya nada más la Constitución de la República, no, la propia legalidad de la Junta Central Electoral. Y nos vamos a explicar. El artículo 225 es diáfanamente claro cuando establece el ejercicio del sufragio y lo describe en una forma prácticamente textual de cómo se vota. Esto es un derecho que tiene todo dominicano y dominicana a que se le respete. Artículo 225. Artículo 225. Forma de votar. El votante ubicado en el lugar indicado marcará en la o las boletas previamente firmadas y señaladas por el presidente del colegio, él o los candidatos de su preferencia según sea el caso. La doblará y la depositará en la urna. Eso es un derecho de la ciudadanía, que es por demás como ha votado desde que tenemos vida democrática y como sabe votar. Eso es otra cosa, como sabe votar. Luego abre un paréntesis para la posibilidad de la automatización del voto. No del jamás en esta ley hay media palabra de que pueda ser automatizado o electronizado o informatizado el escrutinio. El 232, honorable magistrado, procedimiento de escrutinio. Se abrirá la urna, se sacarán de ella las boletas que hubieran sido depositadas, contándolas para confrontar su número con el número de electores que hubieran votado. Se pondrán aparte los sobres. Luego habla de las boletas anulables en el 233, boletas nulas en el 234, boletas con manchas e imperfecciones en el 235, diferencia entre las boletas computadas y la lista de electores en el 236, boletas más o boletas menos, derecho de verificación en el 238, todo un código, un protocolo físico, manual, que el ciudadano tiene derecho a que se le respete. Nadie puede decirle, y una máquina va a contar. ¿De dónde se saca la Junta Central Electoral esto? Por Dios. Volando, violando en forma clara esos artículos. Pero no solamente viola esos artículos, sino que pretende basarse, como dice la propia resolución que está depositada en el expediente, como es lógico. Dice la Junta Central Electoral, visto el artículo 99 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 1599, de fecha 18 de febrero de 2019, que establece automatización del proceso electoral, la Junta Electoral, dice, lo transcribe aquí también, está facultada en consulta con los partidos políticos. Fijaos bien, honorable magistrado. Ya vino una oposición muy justificada, masiva, de los principales partidos políticos ante este proceso. En consulta para la automatización progresiva del proceso de votación. Votación, no de escrutinio. Votación, digitalización del voto. Pero dice, debiendo probar los sistemas que se usarán. No los probó. Y vamos a probar que no los probó, para la redundancia. Por lo menos 6 meses de anticipación. Ni los probó, y mucho menos con la anticipación de 6 meses. A la fecha de la votación. ¿Qué significa eso? Que si la Junta Central Electoral basó su decisión en ese artículo, es la primera que lo ha violado. Carece de base legal su decisión. Pero no es que carece nada más de base legal, sino que el mecanismo que quiere imponer para el ejercicio y la violación vulnera derechos constitucionales de la ciudadanía
y de los partidos políticos, que vamos a representar a esa ciudadanía, al pueblo dominicano, en las urnas. Por eso decíamos que este momento es culminante para la democracia dominicana, porque de las pocas cosas que nosotros podemos, de las muchas, no voy a ser mezquino, nuestro país podría sentirse orgulloso, porque nos apena muchísimos otros factores. Es que tenemos un sistema democrático, por lo menos desde el año 1966 hasta la fecha. No ha habido interrupciones del orden constitucional. Tenemos que proteger el ejercicio de la democracia, protegiendo el sufragio. Por eso es tan importante esta instancia, por eso nos hemos sentido interesados en venir aquí a reclamar justicia constitucional. Pero ¿por qué decimos que la Junta Central Electoral violó ese artículo? Porque, como ya leyera el distinguido colega que me precedió, no uso la palabra de representación, el de la Alianza por la Democracia. El 22 de febrero del año 2019 nosotros depositamos esa resolución. El acta de la sesión administrativa ordinaria del Pleno de la Junta Central Electoral, marcada con el número 07-2019. En eso nosotros corregimos el error de que había una resolución que se le había anexado a la instancia de intervención con el mismo número, pero que no era esta. Por eso depositamos esta, porque la que está transcrita en la instancia nuestra es esta, que ni más ni menos ya es una pieza del proceso. Y en esa resolución, la Junta, como yo textualmente me voy a ahorrar la necesidad de volver a leer, la Junta se obligó a hacer una auditoría. Esto no era un lujo, una condición para el uso del voto automatizado, porque dice: el Pleno, dando inicio a esta sesión, decide la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de que realice una auditoría técnica al software. Esta es la prueba que ordenaba el 99. ¿Pero con qué fines? Con fines de determinar que el mencionado sistema garantiza el secreto del voto, que es la cualidad fundamental del ejercicio del derecho por parte en favor del ciudadano. No era una auditoría de lujo, era una auditoría encaminada a determinar que ese sagrado derecho del voto no podía ser turbado por la vía de hacerlo no libre, no secreto, y mucho menos libre. Luego, la certidumbre del voto, cuando dice en su parte final que es auditable y comprobable que la sumatoria de los votos físicos depositados en las urnas de la mesa de votación coincide con el acta final. Es decir, la auditoría iba encaminada a ver cómo se le va a privar al ciudadano del ejercicio de un derecho de voto manual que tiene. Solo en el remoto caso de que un proceso probado demuestre todas esas garantías. No se probaron. Todos sabemos no solamente que no se hizo la auditoría, sino que se llevó ese proceso hasta el 6 de octubre con resultados catastróficos. Catastróficos. Si se probó, comillas, en una forma muy desafortunada, fue para caos, para quejas, para atropellos, que dicho sea de paso fueron objeto de un informe de casi 60 páginas de la única observadora acreditada por la Junta Central Electoral para certificar ese proceso desde el punto de vista de la observación electoral, con 500 personas en el terreno de participación ciudadana, que llevó a concluir que los resultados eran totalmente legítimos. Cuando salimos de ese proceso, todos nos alegramos en cierto sentido de una declaración que dio el presidente de la Junta Central Electoral, después de todas esas quejas y todas esas justas reclamaciones, de que el proceso de voto automatizado no se podría poner en funcionamiento jamás, si no habría el acuerdo unánime de los partidos, unánime, una resolución. No solamente que no lo hubo, sino se le formalizaron las oposiciones. Y sin auditoría se quiere imponer ese voto. Sin pruebas se quiere imponer ese voto. Al revés.
ya aún ordenaron la prueba, ya no la cumple según la ley, porque el propio artículo en el que ellos dicen basarse habla 6 meses con anterioridad a las elecciones de febrero. Pero la propia resolución hace prueba de que no cumplieron con el artículo 99, porque dice en su artículo, en su punto 2, fíjate bien, auditoría al sistema de voto automatizado. Si la prueba que establece el artículo 99, durante los meses de octubre y noviembre, es decir, aún fueran en octubre o aún fueran en noviembre, ya no cumple con el artículo porque no son 6 meses ya. Se realizaron gestiones para la contratación de una firma auditora, seleccionándose a Deloitte & Touche de Costa Rica. Sin embargo, no fue posible lograr la ejecución de la actividad. Todos sabemos el escándalo que se armó, porque Deloitte & Touche es la auditora principal de 2 o 3 de los ministerios más importantes del gobierno, uno de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, y se veía demasiada la relación entre el gobierno, que estaba sindicado de ser el beneficiario de las irregularidades cometidas con ese voto automatizado. Era escandaloso pensar que podía poner a su firma auditora de estrella a auditar ese proceso. La propia firma se retira. Pero sigue diciendo, se solicitó en la audiencia pública a los partidos la búsqueda de una empresa auditora, razón por la cual sin obtener respuesta, dicen ellos, que no es cierto, pues los partidos les pedimos que fueran un acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos, de la Embajada Norteamericana, que había ofrecido apoyo técnico, de la Unión Europea y otras. Es decir, se les hicieron solicitudes formales, pero dice, razón por la cual se decide someter a la consulta de los partidos la contratación de una firma auditora PKF Guzmán Tapia, que también sale ahora que tiene relaciones con el gobierno. Pero sin llegar a ese punto, la Junta prueba con este ordinario que no cumplió con el artículo 99, porque se está ahora pensando en hacer una auditoría cuando falló en su propia obligación, en su propia legalidad, en su resolución 07-2019 del 22 de febrero de este año, cuando quizás estaba a tiempo de mirar esto. Jamás puede, ahí hubiera podido decir que ahí había 6 meses antes, si se hubiera hecho en febrero o en marzo. Sin embargo, no se llega a 2 meses casi de las elecciones y todavía no se ha tenido una auditoría. ¿Cómo puede decir la Junta Central Electoral que puede basar la imposición del voto automatizado que le priva al votante de su derecho de votar como siempre sabe votar, como dice el artículo 225 y como dice el artículo 231, que votar manual y que se frecuente manual? ¿Cómo puede la Junta Central Electoral privarle al 60% de los ciudadanos? Porque para colmo abre 2 categorías. Fijado bien, magistrado, 2 categorías, parecidas como la dio para los senadores, que finalmente el Tribunal Constitucional declaró que era discriminatorio y que bajo ninguna circunstancia podía imponerse eso, y ordenó que el nivel de elección de senadores fuera totalmente independiente. Aquí no hay senadores privilegiados o votantes por senadores privilegiados. Algo parecido quiere hacer con el voto automatizado, entre comillas, porque dice que es nada más en 10,000 colegios. Dice, se decide la utilización de hasta 10,000 módulos de votación automatizada. Así es que lo llaman. Con conteo manual al 100%, para igual número de colegios electorales, entendiéndose que el resto de los colegios se votará con el uso de boletas electorales impresas. 2 ciudadanías tienen, según esta resolución, que también es violatoria por esa causa de la Constitución. No puede establecer 2 mecanismos de votación del ejercicio de ese sagrado derecho al sufragio.
ni que por situaciones que podría cualquiera pensar qué es lo que está detrás de seleccionar ese 60% en los principales centros de votación. Fijaos bien, dice aquí, se implementará el sistema de voto automatizado en aquellas demarcaciones, fijaos bien, magistrados, con mayor complejidad para el escrutinio del voto preferencial. El escrutinio. Entonces las máquinas son las que van a hacer el escrutinio. Porque lo está haciendo, lo están poniendo ahí, porque la máquina cuenta más fácil. Es lo que quiere decir, volvemos a repetir. Se implementará el sistema de voto automatizado en aquellas demarcaciones con mayor complejidad para el escrutinio del voto preferencial. En razón de la cantidad de regidores a escoger, incluyendo las mismas respectivos distritos municipales y en estos los vocales. ¿En qué parte de la ley la Junta Central Electoral de la 1519 puede considerar que se esté autorizado a la automatización del escrutinio? Jamás. Porque destituye al votante, porque el votante cuando vota impreso, cuando marca con la cruz o la X, es su obra física, su obra humana. Mi voto está ahí, mi trazo caligráfico está allí. Cuando el votante lo que le deja en una pantalla, el voucher que se imprime es obra de la máquina, no del votante. Por eso es tan importante, si se pudiera teóricamente haber implementado, que estuviera totalmente sometido a pruebas rigurosas. Pero algo peor, cuando se vota, en ninguna parte de la ley le dice que la máquina va a contar. Sin embargo, empaquetaron un producto que es voto, escrutinio e información, porque incluso le faculta a que ese resultado se divulgue. En el caso de la primaria se divulgó hasta con el 50% del pueblo dominicano votando, ya estaba transmitiendo las máquinas. Por Dios, por Dios. Totalmente carente de base legal, de la propia legalidad de la Junta Central Electoral, la resolución por la que se quiere imponer a los partidos y a la ciudadanía el tal voto automatizado, que no es voto, es voto y escrutinio. Destituye al votante y destituye a la Junta Central Electoral también, porque el que tiene el control del software, el control del mecanismo interno de esa máquina, es el que cuenta. Y destituye a los delegados de los partidos que según los artículos 231 y siguientes tienen el derecho de que le cuenten los votos ahí y firmar las actas. Eso no es un proceso informático. En consecuencia, honorable magistrado, ya para ir resumiendo, es evidente que la Junta Central Electoral ha violado en una forma clara las disposiciones del artículo 99 de la ley 1519, en virtud del cual pretende apoyarse para imponer el voto automatizado, porque no ha cumplido ni con el requisito de prueba previa, porque no la hizo, y mucho menos con el requisito de prueba previa dentro de un plazo mínimo de 6 meses, que tampoco lo hizo, y menos con el de acuerdo con los partidos, porque fue contra los partidos, o de muchos de ellos, incluidos los accionantes en este caso, que la Junta quiere imponer este voto. Pero eso tiene un rebote, es que el derecho al debido proceso y el principio de legalidad es un derecho fundamental de la ciudadanía. La administración no puede hacer con la ley lo que le da la gana, y mucho menos si cortapisa un derecho fundamental como es el derecho al sufragio, tanto en su fase activa como en su fase pasiva. Por lo anterior, que nosotros, a reserva de una pequeña adición que va a hacer nuestro colega licenciado. Todo lo que refiere a ese aspecto no abordado por su compañero de sí, muy bien, y luego presentaríamos nuestra conclusión. Muy breve, honorable magistrado. Quiero ilustrarlo con un ejemplo práctico. Explica la vulnerabilidad extrema del derecho fundamental del voto.
que se dio en la primaria del 6 de octubre. Cuando un ciudadano va y toca la cara de su candidato preferido, si el recibo impreso sale diferente, es una operación irreversible. Irreversible. Que le pasó incluso a la madre de Gonzalo Castillo, en presencia de un hecho público que lo vio todo el mundo. Ella votó por su hijo y la máquina le imprimió un recibo por ninguno. Y solo en ese renglón de ninguno había más de 40,000 ninguno, de gente que hizo fila para supuestamente ir a tocar ninguno. ¿Cuál es el problema? Porque la Junta ha querido, después de negarse totalmente al cotejo de los votos, lo que era un caos, lo que duraba 3 meses, ahora dice que se puede hacer el mismo día de la elección. Que no es solamente, magistrado, el tema del cotejo, del voto físico con el automatizado. Es la voluntad del votante. No hay remedio alguno, porque cuando un individuo toca un candidato de su preferencia y el recibo es diferente, eso es irreversible. ¿Qué podría hacer un ciudadano en ese caso? Tendría necesariamente que ir al colegio a quejarse y a revelar su voto y decirle: miren, yo voté por fulano de tal y el recibo me salió diferente. Se anula el voto porque le van a decir lo que le dijeron a mucha gente que se dio cuenta, porque mucha gente ni siquiera verificó el recibo, pero lo que lo hicieron, pero fue que usted se equivocó. ¿Qué era lo que le daba la garantía a que eso no sucediera? Y como el voto automatizado se ideó, bueno, darle la mayor de las garantías técnicas de que todos y cada uno de esos equipos estuvieran auditados por una firma internacional. El voto automatizado, honorable magistrado, fue un ensayo, porque a la gente y al país se le ha engañado. El voto automatizado nació como un proyecto piloto cuya condición era esa auditoría internacional previa. Y ni se hizo la auditoría y quiere ahora, después de lo que pasó en la primaria, imponerse. Estamos hablando, honorable magistrado, que las elecciones que se quiere imponer esto en 70 días. No hay tiempo para la auditoría, esa es la verdad. Lo digo Participación Ciudadana. No hay materialmente tiempo. Quieren irse, y viola la ley por los 6 meses, quieren irse a la cieguita, a que el ciudadano vaya a votar en esas condiciones. Y eso, como ya he explicado, han explicado los colegas, viola la columna vertebral de la democracia dominicana, el derecho al voto. Tiene que ser protegido. No puede ser la obra de un acta digital que anula el colegio, que incluso en el escrutinio dice, en el punto 12, lo leemos: si los resultados entre el escrutinio automatizado y el conteo manual no fueren coincidentes, se hará contar la diferencia para proceder a la corrección y reparo del cómputo electoral provisional en la Junta Central Electoral. Está anulando el colegio. Está anulando el colegio. Porque ¿quién le va a decir después que tienen el cómputo que dicen las máquinas? Vamos a ir a discutirlo, que haya una incongruencia entre el físico y el de la máquina. Está evidentemente todo el proceso que está por ley, ellos lo quieren derogar de manera olímpica. Y eso hemos venido aquí en amparo, en intervención
porque ustedes, honorables magistrados, son los guardianes de la Constitución de la República y los guardianes fundamentales de la democracia dominicana, que hoy está en serio peligro. Porque si este desastre que la Junta quiere imponer sin consenso, rechazando llamar a la OEA, rechazando llamar a los Estados Unidos, que la embajadora de los Estados Unidos incluso dijo públicamente que estaba dispuesta a ayudar su gobierno para transparentar todo esto. Si eso lo quieren imponer, aquí va a haber una grave crisis política y electoral el día de las elecciones, porque eso se va a prestar a cuestionamiento, a fraude de todo tipo. Y gracias a Dios entendemos que nuestro país tiene los mecanismos institucionales para salvaguardar esos derechos y por eso estamos hoy en este honorable tribunal. Muchas gracias. Sí, claro. Para concluir entonces con nuestro petitorio, de acuerdo a la instancia, aquí está. Muy brevemente, la Junta Central Electoral ni siquiera dictó el reglamento, ni siquiera dictó un reglamento de operación del voto automatizado. Fijaos bien, no solamente no cumplió el 99, que ni siquiera dictó el reglamento con él, que es una falta adicional a su propia legalidad. Pero nuestras conclusiones, honorables magistrados, son las siguientes. Por las razones expuestas, la Fuerza Nacional Progresista os solicita muy respetuosamente lo siguiente. Primero, que declare irregular y válido en cuanto a la forma de la presente intervención voluntaria en el proceso formado con motivo de la acción de amparo electoral iniciada por el Partido Alianza por la Democracia APD por ante ese Tribunal Superior Electoral en contra de la decisión de imponer el denominado voto automatizado en el Distrito Nacional y 13 provincias del país mediante decisión contenida en el acta número 039-2019 de fecha 28 de noviembre del año 2019. Queremos adicionar por secretaría que también incluye nuestra petición de amparo a los instrumentos que esa misma resolución refiere de la Junta Central Electoral, que dice que se basa en un protocolo, etcétera. La propia resolución refiere a esos actos previos de la Junta Central Electoral, pero donde ordena el voto automatizado es en esa resolución 039, que es la que estamos pidiendo su anulación por ser violatoria de derechos fundamentales. Segundo, que admitáis en todas sus partes el petitorio contenido en acción de amparo incoada por el Partido Alianza por la Democracia APD, haciendo extensivo dicho amparo en favor también del Partido Fuerza Nacional Progresista, por experimentar las mismas violaciones de derechos fundamentales que han sido justificadas en dicha acción de amparo. Tercero, que en consecuencia ordenéis a la Junta Central Electoral que tanto el voto como el escrutinio de las elecciones municipales a ser celebradas el 16 de febrero del año 2020 sean realizados manualmente, tal y como lo disponen los artículos 225, primer párrafo, 232 y siguientes de la Ley 1519 sobre régimen electoral, que declaréis vuestra sentencia ejecutoria, si vamos a adicionar sobre minuta, y que sea liberado de contra el procedimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte accionada. Sí, muchas gracias, magistrado. A veces uno se confunde cuando oye